Episodio 1. El primer suspiro en el convento. No era un sueño. Lo supe porque me desperté jadeando y rezando su nombre, Adán. No Cristo. Adán. A Sor Clara le temblaban las manos cada vez que el alba caía sobre las piedras frías del convento de Santa Soledad. Tenía 29 años. Una edad en la que los votos ya no eran lucha sino costumbre, al menos para las otras. Pero ella no. Ella llevaba noches viendo el mismo rostro. No el del crucifijo sobre su cama. No el del Salvador, sino el de un hombre de ojos tierra, torso desnudo, y labios que no hablaban, sino mordían la fe. Adán, un nombre prohibido, no por satánico, sino por primitivo, por encenderle la carne como ningún sermón. Las demás hermanas hablaban de visiones celestiales, ángeles, resplandores, mensajes divinos. Clara no hablaba, como decir que su oración más sincera llegaba justo cuando empezaba a tocarse bajo el hábito. ¿Con culpa? ¿Cómo explicar que su deseo no era contra Dios, sino anterior a Dios? Eres la raíz, le susurraba a Adán en el sueño, entre manzanos que goteaban néctar oscuro. No estás hecha para el silencio. Clara, la Madre Superiora empezó a notar los temblores. Y más que eso, el perfume. No uno terrenal, sino aquel olor extraño que dejaba el pecado cuando aún no ha sido nombrado. ¿Has estado orando diferente, hija?, preguntó con voz dulce y espina. Clara bajó la mirada. Sabía que no podía confesarlo, porque su pecado no era deseo, era revelación. Y si era verdad, si Adán realmente venía de algo más que su mente, entonces lo que soñaba no era carnal, era profético. Esa noche, desobedeció por primera vez. No se acostó con las demás. Fue al altar vacío. Se quitó el velo. Se arrodilló. Y dijo lo que nunca antes había dicho en voz alta. No quiero a Cristo. Quiero al primer hombre. Entonces, las velas parpadearon. El aire cambió. Y una manzana, traída quién sabe de dónde, rodó hasta sus pies, partida justo por la mitad. Clara sonrió. No era un sueño. Era el principio de una nueva Biblia. Escrita con sudor, carne y verdad. Episodio 2. La fruta que sangró sobre el altar. Si el deseo era un pecado, ¿por qué sentía a Dios más cerca cuando pensaba en él? Desde aquella noche, el altar ya no era altar. Se había convertido en un umbral. Cada vez que Clara pasaba cerca, el aire se volvía más espeso, como si el tiempo respirara lento, como si alguien más la esperara. La manzana seguía ahí, roja, abierta, humedecida por un líquido que no era jugo, sino algo más espeso, más oscuro. Sangre. ¿Pero de quién? Clara no se atrevía a tocarla, pero tampoco a alejarse. Las noches eran suyas ahora. Mientras las demás monjas dormían, ella caminaba descalza hasta la capilla, vestida solo con su camisón blanco y el cabello suelto, como Eva antes del juicio. Y ahí lo veía, no con los ojos, con la carne. Adán no hablaba, pero la miraba como si ya supiera sus secretos, como si conociera cada lugar donde Clara alguna vez se sintió maldita por sentir. Porque yo, susurró ella una madrugada, al borde de las lágrimas, porque no soñé con Cristo. Como todas, una voz, dentro de ella o quizá fuera, le respondió. Porque tú no fuiste hecha del barro. Fuiste hecha de hambre. Las palabras la atravesaron. En el reflejo del cáliz dorado, Clara no vio su rostro. Vio a una mujer desnuda, envuelta en ramas, besada por un hombre que no tenía estigmas, pero sí cicatrices de amor antiguo. Adán. Ella, ya no era solo un sueño. Era una historia que se repetía. Y como toda historia divina, pedía sacrificio. Esa misma noche, mientras rezaban las vísperas, la Madre Superiora se desmayó. Nadie lo entendía, pero Clara sí. El altar había tomado algo a cambio, porque cada vez que Adán se acercaba, Dios se alejaba, y algo en el convento moría. Pero ella no tenía miedo, porque por primera vez en su vida, Clara no quería salvación, quería memoria, quería origen, y estaba dispuesta a arder por ello. Episodio 3. El cuerpo que no se arrodillaba ante la cruz. No era rebeldía, era instinto, como si sus rodillas supieran que no eran para Cristo, sino para otro Dios más antiguo. Las oraciones no sabían igual. El Ave María le sabía a saliva. El Padre Nuestro a piel. Clara no podía evitarlo, cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo. Sentía una especie de traición en los labios, como si besara al hombre equivocado. El convento comenzó a oler distinto. Las monjas lo atribuían a humedad o incienso viejo. Pero no era eso. Era ella,
Su cuerpo sudaba deseo contenido. Y el deseo tiene olor. Una tarde, mientras ayudaba a lavar las túnicas de las hermanas, una de ellas, Sor Inés, la miró fijamente y dijo: «Tu cuello tiene marcas». Clara tocó su piel. Ardía. No eran picaduras. No eran heridas. Eran huellas. Como dedos que habían presionado con ternura y hambre. Esa noche, el sueño fue más claro. Ella estaba en el Edén. Pero no como la Eva sumisa que los libros predican. No, estaba desnuda, de pie, y Adán arrodillado ante ella, besándole los muslos como si ahí estuviera la palabra sagrada. «Tú no eres costilla», le dijo él, entre beso y beso. «Eres el alma que Dios quiso esconder». Al despertar, Clara se miró al espejo por primera vez en años. Ya no vio una monja, vio una mujer que no pedía permiso. Una mujer que no quería confesar, sino provocar confesiones. Esa misma noche, entró a la capilla sin miedo. Se quitó el hábito frente al altar. Y mientras las velas titilaban, se sentó sobre el mármol frío como si fuera su trono. Cerró los ojos, abrió las piernas, y susurró: «Si esta es la forma en que el infierno me llama, que lo haga con tu voz». Adán, alguien, algo la tocó. No con manos, con memoria. Y cuando el orgasmo la atravesó como un relámpago sagrado, una de las estatuas del convento, la de San Miguel, se resquebrajó desde el corazón. Clara no pidió perdón, porque su fe no se quebraba, se transformaba. Episodio 4, donde el deseo se volvió evangelio. No escribía con tinta, escribía con humedad, y las páginas que manchaba no eran libros, eran sábanas. Desde aquella madrugada en que el mármol la recibió como amante, Clara ya no dormía, no lo necesitaba. Su cuerpo estaba despierto incluso con los ojos cerrados. Su carne rezaba sola. Sus caderas tenían su propio rosario, hecho de movimientos y gemidos apenas contenidos. Empezó a escribir. No salmos, no reflexiones, sino relatos, visiones, textos donde Adán y ella hacían el amor bajo árboles que sangraban savia blanca. Donde el Edén no era castigo ni pérdida, sino retorno. Cada línea ardía, como si el papel supiera que no debía contener tanto fuego. Guardaba esos escritos bajo su almohada, pero el olor los delataba. Una noche, Sor Inés, la misma que notó sus marcas, la confrontó. «¿Estás bien, Clara?», preguntó con voz entre lástima y sospecha. Clara sonrió, no con dulzura, con hambre. «Sí, pero tú, ¿nunca has soñado con alguien que no sea Dios?». Inés palideció. No respondió, porque sí. Clara lo supo al instante. Las grietas del deseo no eran solo suyas. El convento era una caja cerrada llena de pulsiones que olían a incienso pero respiraban sudor. Esa madrugada, Clara dejó uno de sus textos sobre el atril donde se leía el Evangelio. No firmó, solo escribió un título: «El Edén tiene nombre de mujer». Y al amanecer, la capilla estaba llena, no por misa, sino por curiosidad. Las hermanas leyeron, en silencio, con ojos abiertos y muslos apretados. Algunas se persignaron, otras lloraron, y una, solo una, cerró los ojos y se mordió el labio con un suspiro silencioso. Nadie dijo nada, pero todas entendieron. Lo que Clara había comenzado ya no era deseo, era doctrina, y como toda doctrina, estaba destinada a propagarse. Episodio 5, la hermana que se desnudó mientras oraba. No era lujuria, era una nueva forma de fe, porque el cuerpo también sabe arrodillarse. Cuando el alma tiembla, la capilla ya no era un lugar de silencio, era un cuerpo colectivo. Respiraba, temblaba, gemía por dentro. Desde que Clara dejó aquel texto sobre el atril, algo cambió entre las paredes del convento. No se hablaba de ello, pero las noches estaban más largas, las confesiones más breves y los sueños más húmedos. Una madrugada, Clara no estaba sola. Cuando cruzó la puerta de la capilla, encontró a Sor Inés de rodillas frente al altar, con el hábito a un lado, el torso desnudo y las manos entrelazadas, no en penitencia, sino en entrega. «Inés», susurró Clara, con la voz rota entre sorpresa y complicidad. La otra monja no se giró. No lo necesitaba. No podía seguir fingiendo, respondió sin mirar atrás. «Tus palabras me desnudaron más que cualquier hombre». Clara se acercó, despacio, como se acercan los que han esperado siglos, y la tocó, no con las manos, con la mirada, con el alma que reconocía a otra igual de sedienta. Inés giró el rostro. Lloraba, pero no de culpa. «¿Esto es pecado?», preguntó, temblando.
porque si lo es, no quiero salvación. Clara la abrazó. Despacio. Fuerte. No lo es, susurró. Es oración con piel. Se besaron. No como amantes. Como profetas que, al encontrarse, sellaban un pacto divino. En ese instante, una de las velas explotó. Nadie más lo oyó. Nadie más lo vio. Solo ellas. El altar se manchó con cera ardiente en forma de cruz invertida. El mensaje era claro. El cielo ya sabía. Y no estaba complacido. Pero a Clara no le importaba. Porque una verdad nueva había nacido. Y no se escribía con tinta, sino con carne compartida. Episodio 6. El convento donde las oraciones mojaban las sábanas. Ya no sabían si rezaban para salvarse, o para volver a sentir ese ardor sagrado entre las piernas. La semilla había germinado. Y no era una flor, era un incendio. Los textos de Clara ya no eran anónimos. Algunas hermanas se los pedían en secreto. Otras los robaban al caer la noche. Una incluso los memorizaba y los recitaba mientras gemía en soledad, mordiendo su propio crucifijo como si temiera gritar su verdad. La Madre Superiora empezó a sospechar. Las confesiones eran vacías. Las miradas, esquivas. Y las noches, cada vez más inquietas. Se escuchaban crujidos de camas, jadeos ahogados. Y el llanto, no de culpa, sino de placer no confesado. El pecado tenía perfume. Y lo reconocía. Una tarde, descubrió en el jardín trasero a Sor Beatriz, de rodillas entre las flores, con los dedos enterrados en la tierra, y en su propia carne. Sus labios pronunciaban un nombre. No el de Cristo, el de Adán. La superiora retrocedió con horror. O eso creyó, porque en el fondo de sus pupilas, algo también se encendió. Algo que había sido dormido a la fuerza durante años. Al anochecer, convocó a todas las hermanas en la capilla. Velas encendidas. Silencio denso. Hay algo enfermo entre nosotras, dijo. Y tiene nombre de hombre. De serpiente. Clara la miró. No con miedo, con compasión. Porque ya era tarde. Ya no era una sola. Ya no era pecado. Era un movimiento. No es serpiente. Madre, habló con voz serena. Es semilla. Y ustedes mismas la han regado con represión. Un susurro recorrió las bancas. Algunas hermanas se persignaron. Otras bajaron la cabeza. Una, sin vergüenza, deslizó la mano bajo el hábito mientras nadie miraba. Y en ese momento, todas lo supieron. El convento ya no era de Dios. Era de las que se atrevieron a desear. Y la fe nunca había estado tan húmeda. Episodio 7. El sacerdote que vino a apagar el fuego, y ardió con ellas. Lo enviaron como espada, y terminó siendo incienso en sus cuerpos. El Vaticano no tarda en oler el humo cuando una llama amenaza su orden. Y Santa Soledad olía demasiado, a piel, a fruta mordida, a evangelio invertido. Una semana después de la reunión en la capilla, llegó él, el padre Rafael, joven, inquietantemente joven para su cargo, mandado por Roma para restaurar el espíritu del convento. Pero Clara lo supo apenas lo vio entrar. No venía a restaurar, venía a probar. Desde el primer instante, los ojos de Rafael se detuvieron en ella más de lo permitido. No por lujuria, aún, sino por reconocimiento. Como si algo en Clara activara memorias enterradas bajo sotanas y votos. La Madre Superiora lo recibió como redención. Las demás, como amenaza. Clara, como señal. Durante su primer sermón, Rafael habló del cuerpo como templo. Del sacrificio de Cristo. De la necesidad de apagar las pasiones antes de que ardan. Clara se levantó en medio de la misa. No como rebeldía, como revelación. Y si no vinimos a apagar, sino a encender lo que fue negado. Dijo, sin miedo. El silencio fue absoluto. Pero no por escándalo, sino por deseo contenido. Rafael tragó saliva. Su voz tembló cuando intentó continuar. Y en sus ojos, Clara vio lo inevitable. Caería. Esa noche, mientras todos dormían, él la buscó, en el jardín, bajo la luna que parecía testigo de todo lo prohibido. ¿Qué has hecho con ellas?, preguntó él, temblando. Les mostré que Dios no se esconde entre páginas, sino entre piernas temblorosas, susurró Clara. Él quiso huir, pero sus labios ya estaban en los de ella. Y cuando la besó, no lo hizo como sacerdote, lo hizo como Adán, como todos los hombres antes del juicio. Episodio 8. La noche en que el sacerdote llamó a Dios entre gemidos. No lo forzaron. Fue él quien se entregó, porque hay placeres que no son tentación, sino respuestas. Padre Rafael no volvió a ser el mismo desde aquel beso.
El alba lo encontró arrodillado en su celda, con el hábito desordenado, los labios hinchados y el corazón latiendo como un tambor que ya no obedecía al cielo. Rezaba, pero no para resistir. Rezaba para volver a sentirla. En los días siguientes, evitaba mirar a Clara, pero la buscaba con cada silencio. Leía las escrituras con las manos temblorosas. Donde antes veía versículos, ahora veía curvas. Donde antes oía a Cristo, ahora oía su nombre, Clara. Ella no lo provocaba, solo existía. Y eso bastaba. Una madrugada. No resistió más. Fue a la capilla, donde el eco del deseo ya dormía entre bancos vacíos. Clara lo esperaba, de pie, vestida solo con su fe desnudada. ¿Vienes a exorcizarme? ¿O a unirte a mi oración?, preguntó ella, con voz de vino y promesa. Rafael cayó de rodillas. No sé si esto es infierno, susurró, pero si lo es, que me consuma contigo. Ella se acercó, le tomó el rostro, y por primera vez, un sacerdote no pidió absolución, sino permiso, y Clara, como profeta de un evangelio erótico, lo guió, sobre el altar, entre cirios ardiendo. Sus cuerpos se unieron como escrituras entrelazadas. Cada jadeo era un versículo, cada caricia, una página arrancada de la culpa. Y cuando él gritó el nombre de Dios, no fue de arrepentimiento, fue de placer. El cielo no tembló, pero en el convento, todas despertaron, porque el gemido del padre Rafael cruzó los muros como una trompeta que anunciaba una nueva revelación. No hubo escándalo, hubo silencio, y el silencio es lo primero que tiembla cuando la verdad nace. Episodio 9, el rumor que hizo temblar al Vaticano. La herejía más temida no era contra Dios, sino contra la forma en que enseñaban a amarle. No pasó una semana, y ya se hablaba de Santa Soledad en los pasillos más oscuros de Roma. Decían que el espíritu había sido reemplazado por la carne, que una monja escribía textos sagrados con sudor entre los muslos, que un sacerdote había gemido el nombre de Dios, mientras su cuerpo caía en otro templo más humano, el de una mujer. La noticia no era oficial, era peor, era susurro. Y los susurros, cuando cruzan sotanas, se convierten en castigo. El Vaticano envió una carta, sellada, urgente, y con ella, una advertencia: si el fuego no se apaga, vendrán manos a enterrarlo con tierra santa, o con sangre. En el convento, nadie sabía que Clara lo había leído primero, y que lo había doblado con una sonrisa. Ya lo saben, susurró al oído del padre Rafael. Y tienen miedo. Él palideció, pero no huyó. No podía. No después de haber conocido la verdad que quemaba más que cualquier sermón. ¿Qué haremos?, preguntó, mientras el eco del peligro se colaba en las paredes. Clara se giró, con los ojos llenos de algo más que fe. Propagarlo. Esa misma noche, entregó a cada hermana un manuscrito, un evangelio sensual, una oración para recitar mientras el cuerpo tiembla, una guía para sentir a Dios no con la lengua, sino con la piel. Algunas lloraron, otras se desnudaron en silencio. Una, la más joven, se levantó y caminó al altar, donde por primera vez, no pidió ser salvada, sino tocada por el espíritu que también sangra y gime. El convento ya no era refugio, era semilla, y en Roma, las raíces ya empezaban a quebrar el mármol. Episodio 10, el exorcista que no pudo resistirse al Edén. No todos los ángeles traen luz. Algunos llegan con la misión de apagarla, y se terminan ardiendo por dentro. Lo enviaron desde lo más alto. No como sacerdote, no como predicador, como espada. Su nombre, el padre Elías, conocido en los círculos secretos del Vaticano como el Casto, el purificador de monjas caídas, el que hacía callar los evangelios escritos en la piel. Llegó sin aviso, vestido de negro, con una cruz de hierro colgando del cuello y una mirada que había visto demasiada carne, y no la había perdonado. Al pisar Santa Soledad, sintió el temblor, no en las paredes, en su alma, porque el pecado no olía a azufre, olía a incienso, mezclado con deseo. Clara lo miró desde el pasillo principal. Así que tú eres el enviado para matarnos con rezos, dijo. Sin miedo, sin cubrir su cuello, aún marcado por Rafael. Elías no respondió, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en sus labios. Durante el primer encuentro, intentó interrogar a las hermanas, pero ninguna tembló, ninguna negó. Algunas, incluso, se acercaron demasiado. Una le rozó los dedos, otra le besó la palma, y Elías, que llevaba 20 años sin una erección, sintió como su voto de castidad se quebraba con solo una mirada.
Esa noche, encontró uno de los escritos de Clara escondido entre los salmos. Lo leyó, y cayó de rodillas, porque no era obsceno, era sagrado, era antiguo, era lo que nunca se le permitió sentir, pero que siempre vivió encerrado en sus sueños más sucios y silenciosos. Al amanecer, no exorcizó a nadie, se encerró en la capilla, y con la cruz clavada en el pecho, dijo por primera vez: si esto es herejía, entonces fui un hereje desde el vientre. Clara lo encontró horas después, llorando, temblando, y desnudo de todo lo que lo hacía sacerdote. Ella no le ofreció consuelo, le ofreció redención, entre sus piernas. Y él, el cazador de carne, se dejó devorar por su propia fe prohibida. Episodio 11. El Papa que alguna vez tembló bajo sus dedos. Antes de ser Santo Padre, fue un joven, y como todos los jóvenes, también tembló cuando ella lo tocó por primera vez, en lo más alto del Vaticano, en una sala sellada por el silencio y los secretos. Un anciano temblaba, no por edad, por recuerdo. El Papa Lucio XIII sostenía entre sus manos el último informe sobre Santa Soledad. No era solo texto, era veneno, palabras cargadas de piel, de revelación carnal, de un nuevo evangelio que no se leía, se sentía entre gemidos. Y él lo sabía, porque la autora de esa revolución, Clara, no era desconocida para él. Muchos años atrás, antes de los votos, antes de la púrpura, antes del anillo que besaban los fieles. Él fue solo Luca, un seminarista que buscaba a Dios, y terminó encontrando a Clara en un retiro de silencio. Ella no lo besó, ella lo miró, y ese solo gesto lo hizo eyacular por primera vez, sin tocarse. Nunca se lo confesó a nadie. Lo enterró bajo toneladas de dogma, latín y rosarios. Hasta ahora que su nombre volvía, ahora que esa misma mujer, con labios más sabios y cuerpo consagrado por su propio fuego, estaba quebrando los cimientos que él juró proteger. Lucio cerró los ojos, y recordó el sabor de su cuello, el eco de sus risas en la piedra húmeda de la antigua capilla, el susurro que ella le dijo justo antes de marcharse: tú no serás el rostro de Dios, serás su mordaza. Una lágrima le cayó en el informe, no por tristeza, por miedo, porque si Clara no fue silenciada entonces, ¿quién lo haría ahora? El cónclave se reunió en secreto. Santa Soledad debe ser purgada, dijo un cardenal. ¿Y si ya no es un lugar, sino una idea?, preguntó otro. El Papa no habló, solo se puso de pie, y por primera vez en su papado, sintió que bajo la sotana, el cuerpo aún recordaba, porque la fe que no se toca, no sobrevive. Y Clara, incluso a distancia, volvía a tocarlo. Episodio 12. La profeta del placer que ya no pedía permiso. No había cruz en sus manos, solo piel, pero al tocarla, muchas dijeron que sintieron a Dios, por primera vez. El convento ya no era un convento, era templo sin murallas, cuerpo colectivo, evangelio que respiraba entre jadeos. Clara ya no escribía, no lo necesitaba, su sola presencia era verso, sus movimientos eran doctrina, su mirada, comunión. Las hermanas la seguían sin jerarquías, no por obediencia, sino por hambre de verdad. Cada noche, una de ellas compartía su cama, no por sexo, sino por santidad, y cada cuerpo que la tocaba decía lo mismo después: no sentí culpa, sentí eternidad. El padre Rafael, el exorcista Elías y hasta la Madre Superiora, todos se habían rendido, no como esclavos, como creyentes, porque algo en Clara, algo que no venía de este mundo, los hacía ver que el pecado no era amar con el cuerpo, sino negarlo. Un mediodía, el cielo se oscureció, un helicóptero descendió junto al convento, guardias vaticanos, investigadores, y una figura encapuchada con sello papal. No hablaban, venían por ella. Clara los esperaba, sentada en el altar, con una túnica blanca abierta hasta el vientre. ¿Vienes a llevarme, o a tocarme como hiciste cuando aún eras Luca?, dijo ella. El encapuchado se detuvo, porque era verdad, era él, el Papa. Clara bajó, descalza, y colocó su mano sobre el pecho del hombre más poderoso de la Iglesia. Ya no puedes esconderte detrás de Dios, porque yo soy lo que Dios quiso antes de ser encerrado en piedra. Clara, susurró él, con voz temblorosa, tú arderás por esto. Ya ardo, respondió ella, y no me he consumido. Los soldados no se movieron. Las hermanas salieron del convento una a una, todas vestidas con túnicas abiertas, el pelo suelto, el pecho expuesto. No eran provocación,
Eran procesión. Una nueva misa había comenzado. Y esta vez, el Evangelio no venía del cielo, sino del cuerpo. Episodio 13, el día en que Dios no bajó del cielo, porque ya habitaba su cuerpo. No la crucificaron por hereje. Lo hicieron porque amó sin miedo. Y eso nunca fue permitido. El Vaticano organizó el juicio en silencio. No en Roma, en el mismo convento donde todo empezó. Querían una ejecución sin mártires. Una purga sin testigos. Pero Clara ya no era una mujer. Era una llama con nombre. Y las llamas no pueden encerrarse. La vistieron con una túnica gris. Le ataron las manos. Le cubrieron los ojos. Pero no su voz. No tengo nada que confesar, dijo frente al tribunal cardenalicio. Porque lo que viví no fue pecado, fue revelación. Y ustedes lo sabían. Desde siempre. El Papa, oculto detrás del velo púrpura, bajó la mirada. Nadie más lo vio, pero su sotana estaba manchada. No de sangre, de deseo. El fuego ya lo había alcanzado. El veredicto llegó al anochecer, excomunión. Silencio. Desaparición. La sentencia no era solo para ella. También para cada mujer que había leído sus textos. Sentido sus besos. Gritado su nombre en la oscuridad como si fuera una oración nueva. La llevaron al altar. La ataron a la cruz invertida que usaban para quemar libros prohibidos. Y ahí, antes del primer chispazo, Clara habló: quemad mi cuerpo. Pero sabed esto, cuando vuestra carne tiemble por amor verdadero, estaréis rezando en mi idioma. El encendedor no se activó. No porque se rompiera, sino porque las manos del verdugo comenzaron a temblar. Luego a sangrar. Luego a arder por dentro. Y entonces, lo imposible. Una luz descendió. Pero no del cielo. Surgió del vientre de Clara. Desde su ombligo. Una llama blanca envolvió la cruz sin quemarla. Y una voz, ni femenina ni masculina, pronunció: ella no es la que blasfema. Ella es la que recuerda. Las sogas se soltaron solas. El altar se partió. Y el Papa cayó de rodillas. No por poder, por revelación. Porque el Edén nunca fue un jardín. Fue un cuerpo. Y Clara, la que soñaba con Adán, lo despertó en todos. Epílogo, el Evangelio escrito en la espalda de una mujer. Dijeron que había desaparecido. Pero cada vez que alguien ama sin culpa, su nombre vuelve a susurrarse entre las sábanas. Santa Soledad fue clausurado. Sellado con cera papal. Convertido en ruina. Como si borrar piedras pudiera borrar la llama que allí nació. Pero las hermanas nunca regresaron a sus casas. Se dispersaron como misioneras de un evangelio sin Biblia. Iban pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y no predicaban con palabras, sino con gestos, un susurro al oído de otra mujer, una caricia en la espalda de una desconocida, una mirada que decía: tú también puedes sentir a Dios aquí. Clara no murió, no oficialmente. Algunos dicen que la vieron en Lisboa, entrando a un templo abandonado con los pies descalzos y el vientre pintado con versículos nuevos. Otros juran que en una aldea africana, una mujer embarazada dio a luz y, al nacer, la niña susurró su nombre, Clara. Y en el corazón del Vaticano, en la habitación más secreta de los archivos prohibidos, existe un códice sin firma, páginas de pergamino perfumadas con canela, vino y un perfume imposible de imitar. Título: El cuerpo también es altar. Autor: anónima. Pero tú y yo sabemos quién lo escribió. Y sabemos que ella no soñaba con Cristo. Ella soñaba con Adán. Y en su sueño, todos nosotros aprendimos a rezar con la piel.